Bueno, antes de nada, enhorabuena a las 6 personas y os vamos a hacer así unos comentarios que nos parece que os puedan ser útiles para que os queden algunas referencias sobre estas comunicaciones orales, ¿no? Sobre la parte de comunicaciones orales. Vamos a seguir a lo largo de la sesión estos momentos finales de presentación de proyecto para hacer unos comentarios breves. En relación a la primera presentación, a la que se correspondía al lunes, de Esther y Ángela, así, me gustó muy el tono que tuvisteis. La presentación ha sido una presentación clara. He echado de menos algo que luego me he encontrado en la de Sara y de Víctor, cuando abordasteis el procedimiento de la PCR, que sí que es importante en las dos prácticas, ¿no? En la vuestra y en la de Sara y Víctor, como que hablabais de cebadores, de cadenas 3', 5', de que un cebador se iba a un extremo, al 3', otro al 5', y faltaba un apoyo gráfico que seguro que vuestras compañeras y vuestros compañeros echaron de menos. Vosotros lo habíais visto, sabéis cómo funciona, posiblemente entendisteis bien el proceso, pero es algo nuevo para todos, todo el auditorio. Sois de primero de bachillerato y esto lo estudiaréis a fondo para el año, el segundo de bachillerato. Es un concepto importante. Lo veréis en la última parte del segundo de bachillerato, en la parte de la genética molecular, y es una técnica, la PCR, importante. Entonces, yo ahí eché en falta, es decir, si yo no sé nada de la PCR, me cuesta un mundo entender lo que me están contando, y eso lo debemos evitar cuando presentemos. Y por eso es importante apoyarse en infografías, en dibujos, en esquemas, en gráficos, quizá más que en mucho texto, ¿no? Y me pareció así como que el objetivo quedó un poco desdibujado, pero posiblemente fuera por el planteamiento de la práctica, porque nosotros estamos acostumbrados a una práctica que se hacía el año pasado de un problema pues quizá más concreto y con dos especies, ¿no? Comentábamos Juan y yo con la trucha, el salmón, que son la trucha salmonada, que es muy parecida al salmón, y como un problema así como comercial más directo, y aquí tenéis el calamar, por lo que he visto, metido entre varias especies. Pero bien, solo apuntaros lo de la infografía de la PCR que me pareció importante. Luego la de Sara y Víctor, por donde los tengo, Sara y Víctor, me gustó mucho el título vinculado al objetivo. Es decir, lanzasteis un título así a modo de reto, de pregunta, y ya inmediatamente vinculado a ese título aparecía el objetivo. A mí eso me resultó clarificador. Luego un tema de puesta en común, digamos, de puesta de imagen de la presentación, que nos lo apuntamos probablemente nosotros el lunes, y a ver si tomamos nota para el próximo día, para mí fue el color de la letra en relación al fondo. Utilizabais un fondo de la diapositiva clara y a mí me costó bastante leer cosas de vuestras diapositivas, porque teníais letra blanca sobre un fondo muy claro y muchas partes del texto me costaba una inmensidad leerlo. Entonces, que contrasten bien la letra con el fondo. ¿Qué más cosas así? Me gustaron mucho las preguntas que planteasteis. Es decir, ¿para qué sirve esto, ¿no? La pregunta con la respuesta. Y los pasos que fuisteis poniendo también fueron bastante claros, cada paso con una imagen, y sin embargo le he echado en falta energía en la exposición. En algún momento, además, a Juan le dijo, Víctor, más alto, ¿no? Eso es un síntoma cuando te pases en una comunicación, como que tienes que ser más enérgico. Las comunicaciones hay que hacerlas con una cierta tono de voz, no siendo muy monocorde, para llamar la atención y que se te escuche bien, sobre todo que se te escuche bien. Pero por lo demás no tengo así más cosas anotadas. Y que anoté de la última pareja, de Elena y Eloísa, pues también, ¿dónde estaban Elena y Eloísa? También me pareció complicado a veces leer la letra que poníais clara por el fondo que teníais, ¿no? Me gustó algo que teníais muy pequeñito,
y que lo hicisteis muy bien en dos conceptos que son conceptos que en lo microscópico tiene la absorción, su dificultad, y lo hicisteis muy intuitivo con las dos personas, ¿no? Con la tarta que se mancha, con ese tipo de recursos, y vuelvo otra vez a la infografía, a un dibujo, para transmitir un concepto, me parece importante, me parece que un buen recurso. Aunque lo dejasteis en pequeñito, fue un buen recurso porque fue un concepto, la absorción, que lo explicasteis de una forma clara con esa infografía. Luego, como consejo, en general, yo creo que si os logramos dejar esta idea, os dejamos una idea clara para las comunicaciones que vayáis haciendo en el futuro, que serán cada vez más. Y es la idea de que no carguéis demasiado texto en las presentaciones. Y Juan insistió mucho en eso el otro día. Y os pongo un ejemplo, o dos momentos de vuestras presentaciones, de Eloísa y Elena, os pongo dos momentos, dos diapositivas totalmente distintas en vuestras presentaciones, que es el petróleo. Algo que eso sí que lo sabemos todos los que estamos aquí. Nos hemos cruzado ya varias veces en la ESO y en bachillerato, qué es el petróleo, cómo se forma. Demasiado texto para qué es el petróleo. Tampoco es que sea lo más relevante para lo que estáis presentando, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué es? Un texto, para mí, forma de ver, demasiado denso, con su dificultad de leer, y además que vosotras lo leísteis textualmente. Eso no suele tener demasiado interés y desvirtúa una comunicación. Es cierto que se tiende a hacer eso, es decir, que el PowerPoint es una gran herramienta para comunicar, porque nos deja las ideas muy bien estructuradas, nos deja los textos con los gráficos, pero en ese sentido la estamos mal utilizando. Cargamos como que tiene que ser nuestra chuleta para descargar la tensión de tener que tener las ideas como muy memorizadas y muy mecanizadas. ¿Qué hacemos de esa forma? Que cualquiera persona hace la misma comunicación que tú, y tú eres la persona que lo ha vivido, que lo ha entendido, que ha estado allí y que tienes la oportunidad de contar cosas singulares a los demás que no han estado. No puede ser cualquiera quien lo cuente, tiene que ser alguien que lo haya vivido. Entonces, procurar evitar el cargar mucho texto. Sé que tuvisteis muy poco tiempo para presentarlo. Pero luego hubo otra cosa que la hicisteis, el procedimiento, no sé qué procedimiento fueron las palabras que tengo ahí, la parte del procedimiento final, que pusisteis varias imágenes con prácticamente una palabra sobre la imagen, y ahí os explayasteis mucho contando cómo era todo el procedimiento, sin texto para vosotras. Entonces, hay un contraste grande, nos dais cuenta, entre las dos diapositivas. Y nada más, en general, pues muy bien y nada, ánimo. Paso a Juan. Bueno. De entrada quería, sobre todo, incidir en alguna cosa que ya dijo Fran, en general, para todos los que presentasteis, y creo que para muchos de los que vais a presentar. Ojo con el contraste de la letra. Yo había cosas que no era capaz de leer. Ya no es que fuera dificultoso. Fran, yo creo que fue benévolo incluso, ¿no? Yo veía cosas que no era capaz de leer. Estaban sobre fondo blanco y era imposible, ¿no? Y por tanto, pues una cuestión que hay que tener muy en cuenta, ya os lo decía el primer día, a la hora de hacer una presentación de este tipo, que es fundamental, ¿no? No introducir elementos que distraigan al personal. Luego, eso de usar un fondo estándar de los que propone el propio PowerPoint, pues también es una cosa. Os lo iba a incluir en aquellas recomendaciones iniciales, pero son muy sosas, son muy, pues eso, son estándares, esos azulitos y esas cosillas, pues la verdad es que no hacen nada lustrosa una presentación, ¿no? Y finalmente una cuestión que, bueno, tiene que ver con el rodaje y con la experiencia, mucha timidez a la hora de presentar esto, ¿no? Y ya solamente con estos tres aspectos, si lo pensáis bien, y después de, pues imaginaros, ¿no?, que sois científicos que trabajáis duramente, prácticamente 24 horas, se trabaja en un laboratorio de investigación, y si cuando vais a presentar un resultado hacéis algo así, esto queda muy deslucido. Y una presentación es la hora de lucir lo que uno hace, recrearse en lo que uno hace y transmitir pues de la mejor manera posible lo que uno hace, pues para que la gente se entere, ¿no? Por lo menos trabajamos para que la gente se entere. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta estos aspectos. Os decía el otro día que esto era como una obra de teatro. Y en un teatro uno no puede estar arrinconado en una esquina, tiene que salir a la escena y comerse la escena, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Hay que perder esa timidez y hay que tener cuidado con estos aspectos técnicos de la presentación que nos deslucen bastante nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Luego tenía aquí anotadas algunas cosas por cada una de las exposiciones,
cosas en las que ya incidió Fran, pero bueno, yo rápidamente voy a hacer así un repasito sobre ellas, ¿no? Sobre la presentación de Esther y Ángela, ¿dónde estáis? Muy bien el título, me parece así un título sugerente, ¿no? Para que, bueno, pues a ver qué hay ahí detrás, ¿no? Y luego sí que me parecía, a ver, yo creo que alumnos de primero de bachillerato como vosotros, enfrentándose a un problema de este tipo, identificar una especie, yo creo que sin más aspavientos, que es un error de planteamiento del trabajo, no es vuestro, ¿no? Ya si conseguís entender cómo es una PCR y cómo funciona, vamos, yo me daría con un canto en los dientes, ¿no? O sea, aún a veces a mí me cuesta imaginarme el proceso dentro de un tubo, pues no quiero imaginar a personas como vosotros, ¿no? Que todavía no tenéis un conocimiento exhaustivo del proceso biotecnológico que presentáis, ¿no? Entonces, en vuestra presentación usasteis una figura que era una horquilla de replicación in vivo, lo que hacen las células. Y vosotros no hicisteis lo que hacen las células. Vosotros hicisteis un proceso in vitro. Es decir, utilizasteis un conocimiento básico que ocurre en las células, pero las células tienen sus enzimas para funcionar, para separar el ADN, para ir realizando los diferentes pasos en la replicación del ADN. Pero eso no ocurre in vitro, en el tubito. En el tubito usasteis otras estrategias para replicar el proceso in vivo, ¿no? Usasteis temperatura para desnaturalizar e hibridar el ADN, y ese esquema es quizás el que debíais de haber puesto, más que el de la replicación in vivo de las células, que nos sirve para inspirarnos en un proceso biotecnológico, pero que luego hacemos in vitro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí también, por eso digo que ahí coincido con Fran en que el esquema hubiera estado muy bien para explicar el proceso, ¿no? Luego yo creo que fue un lapsus. Alguien de vosotros dijo, la electroforesis es una técnica de amplificación de ADN. Esto no es así. La electroforesis es una técnica que separa moléculas de ADN en función de su tamaño, ¿no? Y esa es la gran ventaja de la electroforesis. Lo del esquema de la PCR ya os lo comentaba. Luego, ahí en medio también, no sé, no entendí muy bien, igual es que es cosa mía, lo del uso de las bases de datos genómicas para, no entendí muy bien toda esa parte, ¿no? Lo que hiciste fue amplificar un fragmento de ADN, y si ese fragmento amplifica es la especie A, y si no amplifica no es la especie A. No sé si eso lo usasteis para otro tipo de metodología para identificar y discriminar entre especies, ¿no? Porque es verdad, si un determinado gen lo cortamos con algunas de las enzimas de restricción que aparecía, pues produce diferentes fragmentos, y esto nos puede permitir identificar diferentes especies. Pero yo creo que esto no fue lo que hicisteis. Esto fue un concepto, yo creo que más teórico, ¿no? Más de ampliar los conocimientos, ¿no? Yo creo que el concepto clave es el de la PCR y la amplificación de ese fragmento de 605 bases. Una cuestión también de concepto: el bromuro de tidio no es un tinte, el tinte es el que nos ponemos en las peluquerías, el bromuro de tidio es un colorante, ¿de acuerdo? Tened cuidado con estas palabrejas, porque a veces uno pues acaba diciendo cosas raras, ¿no? Y luego, una cuestión también que me faltó en la figura clave de vuestra presentación, que era cuando mostrasteis la electroforesis, había ahí un carril que ponía C+, es el control positivo, es una muestra que se pone sabiendo lo que uno ha amplificado, ¿no? Entonces ahí uno pues comprueba que realmente ese método que utilizó funciona. Yo tengo una pregunta que haceros, y es que ¿todas las 7 muestras que hicisteis procedían del mismo individuo? Es que Juan Galindo tampoco lo sabía. Él, cuando no salió, pensó que a lo mejor había metido alguno que no era. Claro. Es que yo me creo, porque de las 7 muestras creo que 3 funcionaban, bueno, 4 con la primera y 3 no. Entonces, yo me creo que vuestra explicación de que 3 no funcionaron, si todas proceden del mismo individuo. Pero si proceden de individuos distintos, unos son calamar y otros no. Punto y final. Habría que seguir viendo esta cuestión, ¿no? Vale. No os culpo de esto, digo que son elementos que tenéis que tener en cuenta para soportar también vuestros resultados, y muchas veces cuando leáis alguna literatura científica os daréis cuenta de que hay meteduras de gamba, ¿no? Entonces, bueno, también es importante que un científico se forme en ese espíritu crítico de lo que está haciendo, ¿no? Uno tiene que tener claro lo que está analizando, si no, apague, vámonos, ¿de acuerdo? Entonces esa duda me quedaba, y bueno, pues entonces insisto en que hay que tener muy claro el material de origen para poder concluir lo que concluisteis, ¿no? Si no, esto va por otros derroteros, ¿no?
Pero bueno, en general, bien, ¿vale? Salvando estas 3 cosillas de carácter general que os decía, bien. Sara y Víctor, bueno, lo de hablar más alto ya tal, ¿no? Eso, hay que vencer esa timidez, hay que comerse al público y hay que comerse la escena. No puede uno estar aquí temeroso porque parece que al final pues uno no consigue transmitir así nada, ¿no? Y vosotros que tenéis experiencia con un montón de profesores que os dan clase, seguro que tendréis un montón de profesores que sabrán mucho y contarán cosas muy interesantes, pero si son unos muermos en clase, vamos, uno acaba prefiriendo estar en cualquier sitio, menos en clase, y a lo mejor son cosas interesantes las que nos cuentan. Por eso que la actitud al transmitir es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces hay que contar las cosas con cierta contundencia, con cierta alegría, y a lo mejor incluso uno está contando mentiras. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Una cosa que me faltaba en vuestro trabajo, o eché en falta, yo creo que el planteamiento del problema que queréis resolver no estaba muy bien puesto, ¿no? El título está muy bien, quién es quién, pero luego al final, quién es quién cómo, pero ¿por qué queremos saber esto, ¿no? Y yo creo que allí os lo explicaran muy bien, es decir, si yo tengo una piscina con muchos reproductores y recojo una puesta, que los huevos flotan, salen y se recogen en una redecilla, recojo una puesta de huevos que no sé de qué progenitores son, analizo esos descendientes y como ya tengo identificados los progenitores, sé de quiénes son hijos, ¿vale? Es un test de paternidad al uso, como hacen en humanos igual, y además con microsatélites, que también se hacen humanos, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ese es el problema que se intenta resolver, ¿no? Saber de qué puesta son los huevos que recojo con respecto a qué progenitores, y eso nos permite luego hacer pues cruces selectivos, ver quiénes tienen una puesta de unas características o de otra, ¿vale? Y me faltó un poco introducir ese planteamiento del problema que seguramente que aclaraba mucho el objetivo general de la actividad. Luego, bueno, simplemente cuando pusisteis los componentes de la PCR poníais, usamos cebadores, no sé qué, no sé cuánto, usamos microsatélites, lo que usasteis fue un ADN molde. Es decir, extrajisteis el ADN de las células y lo que teníais en aquel botito era todo el ADN de ese individuo. Entonces, de todo ese ADN, que pueden ser millones de pares de bases, vosotros estáis interesados en un fragmentito, el microsatélite, pero utilizasteis todo el ADN. Precisamente la virtud de la PCR es que de toda esa cantidad de ADN es capaz de copiar el trocito que os interesa y, por tanto, obtener un elevado número de copias y trabajar solo con ese elevado número de copias del trozo que os interesa, ¿vale? Usasteis ADN molde, no microsatélites, si pudierais tener los microsatélites ya no hacíais la PCR. Insisto también que podíais haber usado un mejor esquema de la PCR. Luego pusisteis una cosa así rara, acción de los cebadores. Eso se llama hibridación. Es un concepto científico, la hibridación de los cebadores, no actúan de ninguna manera. Y bueno, la electroforesis yo no conseguí ver nada, lo siento, y luego creo que también, pues eso, la conclusión, yo creo que debería de ir más en relación con estos objetivos que os planteaba, y bueno, pues eso, ¿no? Pero bueno, en general, bien, vaya, o sea, defendisteis bastante bien el trabajo. Y finalmente, no me quiero enrollar mucho, que yo me enrollo mucho, Eloísa y Elena, pues también creo que... ¿Dónde estáis? El planteamiento del problema me resultó un poco raro, ¿no? Porque de repente el petróleo, y nunca más volvimos a ver el petróleo ahí, en esa práctica. Usasteis luego un colorante. Entonces yo me pregunto, cosa mía también, no os culpo de nada, ¿el comportamiento del colorante es el mismo que el del petróleo a la hora de eliminar un colorante de un medio acuoso que del petróleo? Esto no entiendo muy bien esto, ¿no? Para medir la capacidad absorbente de diferentes compuestos, pues se hace con ese colorante, pero no sé a qué viene lo del petróleo, ¿no? Dice que ahí falta un poco de conexión, ¿no? Bueno, que sigo sin saber, pero bueno, es una cuestión ya que mi ignorancia, ¿no? La tabla que pusisteis tampoco me parecía muy clara. El porcentaje de disminución sería de color, ¿no? Por tanto, a mayor porcentaje, mayor disminución. Yo creo que es al revés, no sé, ahí me lié. Igual también mi cerebro está un poco lento, pero no me quedó muy claro también lo de la tabla. Y luego la varita que usasteis no es la varita de Harry Potter, sino que es una asa de siembra, ¿vale? En microbiología uno coge las bacterias o los hongos o lo que sea con esa asa de siembra y la siembra de nuevo en otra placa, ¿no? Asa de siembra, una cuestión también que tiene un nombre propio. ¿Vale? Os decía el primer día, ojo, porque sois científicos, exponiendo para científicos, y en ciencia hay mucha cuestión epistemológica, mucho concepto propio, mucho contenido. Y el año que viene, ya os decía Fran, en segundo de bachillerato vais a encontraros con conceptos, pero
montañas y ahí está la dificultad un poco de la biología, ¿no? de asimilar todos esos conceptos y acordarse de ellos. Bueno, no tengo nada más que deciros. Vosotros lo habíais visto, sabéis cómo funciona, posiblemente entendisteis bien el proceso, pero es algo nuevo para todos, todo el auditorio. Sois de primero de bachillerato y esto lo estudiaréis a fondo para el año, el segundo de bachillerato. Es un concepto importante. Lo veréis en la última parte del segundo de bachillerato, en la parte de la genética molecular, y es una técnica, la PCR, importante. Entonces, yo ahí eché en falta, es decir, si yo no sé nada de la PCR, me cuesta un mundo entender lo que me están contando, y eso lo debemos evitar cuando presentemos. Y por eso es importante apoyarse en infografías, en dibujos, en esquemas, en gráficos, quizá más que en mucho texto, ¿no? Y me pareció así como que, bueno, antes de nada, enhorabuena a las 6 personas, y os vamos a hacer así unos comentarios que nos parece que os puedan ser útiles para que os queden algunas referencias sobre estas comunicaciones orales, ¿no? Sobre la parte de comunicaciones orales. Vamos a seguir a lo largo de la sesión estos momentos que luego me he encontrado en la de Sara y de Víctor. Cuando abordasteis el procedimiento de la PCR, que sí que es importante en las dos prácticas, ¿no? En la vuestra y en la de Sara y Víctor, como que hablabais de cebadores, de cadenas 3', 5', de que un cebador se iba a un extremo, al 3', otro al 5', y faltaba un apoyo gráfico que seguro que vuestras compañeras y vuestros compañeros echaron de menos. Todos finales de presentación de proyecto para hacer unos comentarios breves. En relación a la primera presentación, a la que se correspondía al lunes, de Esther y Ángela, así, me gustó el tono que tuvisteis. La presentación ha sido una presentación clara. He echado de menos algo